Vamos a hacer un repaso de las células que encontramos en el cerebelo, con qué células estas células hacen sinapsis, cuál es el neurotransmisor que tenemos entre las dos células y cuál es el efecto. Entonces, vamos a poner primero las células que encontramos en el cerebelo. Encontramos las células de Purkinje, las células granulares, células en cesta, células estrelladas y las células de Golgi. Entonces, las células de Purkinje, ¿con qué neuronas o con qué estructura hace sinapsis? Las células de Purkinje hacen sinapsis con los núcleos profundos, del cerebelo. ¿Cuáles son los núcleos profundos del cerebelo? Este es el núcleo dentado, el emboliforme, el globoso y el fastigio. Esto ya lo vimos en otro video. ¿Cuáles son las células con las cuales las células granulosas hacen sinapsis? Son las células de Purkinje. ¿Cuáles son las células con las cuales las células en cesta hacen sinapsis? Igual, las células de Purkinje. Las células estrelladas hacen sinapsis con las células de Purkinje y las células de Golgi hacen sinapsis con las células de Purkinje. Entonces, sinapsis con las células de Purkinje todas, salvo las células de Purkinje. Estas hacen sinapsis en los núcleos profundos del cerebelo. Sinapsis, esto quiere decir que el axón de esta neurona o de esta célula termina en la célula de Purkinje. El axón de la célula en cesta termina en la célula de Purkinje, porque aquí hacemos sinapsis. Ahora vamos a ver cuál es el neurotransmisor entre las dos células. Esto es, aquí tenemos una célula o una neurona, y esta neurona le va a liberar neurotransmisores a esta otra neurona. ¿Qué neurotransmisor libera la célula de Purkinje a los núcleos profundos del cerebelo? Libera GABA. ¿Y cuál es la acción? ¿Cuál es el efecto? GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Esto quiere decir que las células de Purkinje, cuando liberan su neurotransmisor, inactivan o inhiben a los núcleos profundos del cerebelo. Vamos con la célula granular. ¿Qué neurotransmisor libera la célula granular a la célula de Purkinje? Esto es glutamato. Y recordemos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Esto quiere decir que la célula granular estimula a la célula de Purkinje. Aquí pues estoy cambiando las células. Entonces, las células en cesta, ¿qué neurotransmisor liberan? Las células en cesta liberan GABA. Y GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, las células en cesta inhiben a las células de Purkinje. Las células estrelladas liberan GABA. Entonces, cuando GABA es liberado a las células de Purkinje, se van a inhibir las células de Purkinje. Las células de Golgi igual liberan GABA a las células de Purkinje. Entonces, inhiben a las células de Purkinje. Entonces, todos los neurotransmisores son inhibitorios, o sea, todos liberan GABA, salvo las células granulares que liberan glutamato. Entonces, las células de Purkinje hacen sinapsis en los núcleos profundos del cerebelo. La célula de Purkinje le libera GABA a los núcleos profundos del cerebelo. Esto inhibe a los núcleos profundos del cerebelo. Las células granulares hacen sinapsis con las células de Purkinje y les liberan glutamato. Esto excita a las células de Purkinje. Y la excitación de las células de Purkinje inactiva a los núcleos profundos del cerebelo. Pero pues esto ya lo vimos en otro video. Entonces seguimos con la tabla. Las células en cesta hacen sinapsis con las células de Purkinje. Y el neurotransmisor que liberan es GABA. Entonces inhiben a las células de Purkinje. Las células estrelladas hacen sinapsis con la célula de Purkinje y le liberan GABA. Entonces inhiben a las células de Purkinje. Las células de Golgi hacen sinapsis con las células de Purkinje y le liberan GABA. Entonces inactivan a las células de Purkinje. Todas hacen sinapsis con las células de Purkinje, salvo las células de Purkinje que hacen sinapsis con los núcleos profundos del cerebelo. Y todos liberan GABA, salvo la célula granular que libera glutamato. Nos vemos en el siguiente video.